Buenas noches a todos los seguidores del canal YouTube Barbosa Abogados SRL. Mi nombre es Jesús Barbosa, soy un doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en Derecho Penal Militar Policial. En este canal tratamos casos concretos respecto a medidas disciplinarias, pase a renovación de cuadros, afectaciones a derechos fundamentales, CTS, indemnizaciones, todo lo relacionado a el derecho militar policial, interpretación de procesos y análisis de los mismos dentro de la casuística interpretativa y jurisdiccional y administrativa en todos los juzgados del país. Nuestro celular de contacto para consultas virtuales o físicas es el 98 92 44 962. Los invito a que visiten nuestra página web www.barbosabogados.org. Bien, ¿cómo opera la declaratoria de una demanda que se declara fundada al haberse acreditado la vulneración de derechos fundamentales? Por ejemplo, motivación de las resoluciones, así como el principio de razonabilidad y proporcionalidad, y en consecuencia nulas las resoluciones directorales que pasan a retiro o por renovación de cuadros a técnicos y suboficiales de la Fuerza Aérea del Perú, y consecuentemente se ordena que se expida nueva resolución motivada en un plazo máximo de 5 días respecto a cada uno de los demandantes cuando son en grupo, o el demandado cuando es en forma personal, bajo responsabilidad funcional, y ordena, en este caso, a la Fuerza Aérea del Perú proceda a reincorporar a los demandantes a la situación de actividad en el grado que ocupaban antes del pase a la situación de retiro en un plazo máximo de 2 días, bajo procedimiento de aplicarse las medidas correctivas o coercitivas previstas en el artículo 27 del nuevo Código Procesal Constitucional, cuya situación o permanencia estará condicionada a la expedición de las nuevas resoluciones administrativas que pase a expedir el órgano administrativo de la Fuerza Aérea del Perú o de cualquier institución militar o policial según el caso concreto, ¿no? Dentro de este razonamiento que hace la sala, tiene que valorar otros ítems de una demanda. Por ejemplo, no se puede ordenar el reconocimiento del tiempo de permanencia en la situación de retiro como tiempo de servicios reales y efectivos prestados al Estado para efectos pensionarios y de promoción al grado inmediato superior, porque lo van a declarar definitivamente improcedente, porque lo van a dejar a salvo el derecho de los sancionantes para que lo hagan valer conforme a ley en la vía correspondiente, que es el proceso contencioso administrativo. Mucho se ha debatido que el tema de la renovación de cuadros, su falta de motivación, pero tenemos que entender algo que me parece que es introductorio y es importante para que los seguidores y muchas veces los afectados con estas medidas incondicionales e inmotivadas y que vulneran el debido procedimiento administrativo puedan ejercer su derecho a la defensa eficaz postulando dentro de este proceso administrativo, no solamente escrito de defensa, observaciones, motivaciones, ofreciendo de repente vista de causa, informe oral. Eso queda a criterio de la defensa eficaz. Sin embargo, tenemos que decir que muchas veces el procurador de la Fuerza Aérea, en este caso, o del Ejército, la Marina, siempre dice de que los actos administrativos que se cuestionan y que no se encuentran motivados, para ellos sí se encuentran motivados. Pues se puede apreciar, por ejemplo, que dicen de que del desarrollo de las actas el personal militar o policial tenía una limitada proyección técnica profesional relativa al grado, al haberse rezagado o separado de su promoción, el cual ya cuenta con un grado superior al que tiene el impugnante o el suboficial a ser reincorporado, ¿no? Y por lo tanto no se encuentra en una línea de carrera a diferencia de sus demás compañeros de promoción. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que este pequeño párrafo e ítem en presunto razonamiento tiene que ser probado no solamente con la parte subjetiva, que dice que los demás han ascendido y el otro tiene limitada proyección,
¿Y qué pasaría si este señor tiene una causa de justificación médica por la cual no ascendió? Entonces eso tiene que ser debidamente acreditado. Respecto a la acreditación de la excelencia y extraordinaria proyección técnico profesional, que de repente en el historial disciplinario podría registrar alguna amonestación o arresto simple o arresto de rigor, hechos que podrían compararse con otros técnicos de igual grado y que de repente cuenta con algún memorándum o de repente alguna sanción por llegar tarde o por faltas o sanciones. Tenemos que tener el tiempo de servicio en los cargos administrativos que muchas veces no son afines a la especialidad, y como el desempeño como especialista en por ejemplo, mantenimiento de aeronaves, y otros son especialistas en parte administrativa. Consecuentemente, siempre ese análisis tiene que ser referido en un aspecto general y no solamente particular, para poder motivar todo lo que se refiere a la resolución administrativa, como es el numeral 6,2 del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, y poder, si esta acta que pasa a retiro por renovación de cuadros a los demandantes o demandado encuentra alguna razón de justificación individualizada, porque tendría que acreditarse cuál es esa limitada proyección técnica profesional relativa al grado, porque no se trata, como reiteramos, de solamente tipear en el documento que tiene limitada proyección el grado porque fue rezagado 1 o 2 años por sus promociones, sino tiene que decir que no ha habido alguna causa de justificación o que en todo caso lo hubo y no fue valorado, etc. Todos esos razonamientos y argumentativos tienen que ser considerados para que pase a la situación de retiro, cumpla los requisitos previstos, por ejemplo, en el inciso segundo del artículo 44 del decreto legislativo 1144, en atención a las limitadas proyecciones supuestamente técnicas del profesional que es pasado a retiro por parte de la Junta Calificadora de Supervisores y Técnicos, y que resuelve y recomienda la renovación de cuadro del demandante, ¿no? En consecuencia, tenemos que ver que todo esto, los actos lesivos y el proceso constitucional, se encuentran previstos en el artículo 200 y el artículo 1 del Código Procesal Constitucional, vigente al momento de los hechos que se encuentra la pretensión. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta también el precedente vinculante 090-2004 ATC, caso Calleguiari, por el cual todas las resoluciones y sentencias emitidas con posterioridad a ella respecto al pase de personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de la situación de actividad a la de retiro por la causal de renovación deberán sujetarse a los criterios que ahí establece esta jurisprudencia con relación a los fundamentos que referidos en la afectación de los derechos fundamentales que constituyen un precedente de observancia obligatoria por los fundamentos 18, 24, 25, 34, 41, 45 y 46, que tiene que ser debidamente motivado y analizado para cada caso concreto, ya que esta sentencia mencionada dice que la motivación debe otorgar la seguridad jurídica al administrado y permitir al revisor apreciar la certeza jurídica de la autoridad, que desde el procedimiento para ello no debe utilizar las citas legales abiertas, subjetivas o solamente creíbles desde un razonamiento escaso, nulo o oscuro, sino tiene que ser preciso, conciso, detallado y puntualizado, folio a folio, o dentro de lo que puede motivar el acta con las pruebas de salud o no documentadas, para que pueda postular esa referencia a esa norma o a ese reglamento o a esa ley, y que pueda concretizar el amparar su argumentación o análisis conforme lo dice el fundamento 31 de esta jurisprudencia indicada, ¿no? Respecto a ello, tenemos que el pase a retiro por renovación de cuadro no responde a un simple acto discrecional de la autoridad o órgano que corresponda, sino que este retiro por renovación para técnicos inspectores de la Fuerza Aérea del Perú tiene que tener determinada cantidad o contenido en el análisis, conforme al artículo 44 del decreto legislativo 1144, ley que regula la situación militar de la actividad, la antigüedad de los personal y supervisores y oficiales de mar de las Fuerzas Armadas, ¿no? Tiene que verse el tema del debido proceso, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por ejemplo, el expediente de la sentencia 4289 de 2004, como expresa el debido proceso como
un principio constitucional concebido el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse en todos los casos y procedimientos administrativos, mucho más en los expedientes administrativos disciplinarios. La motivación del acto administrativo que está regulado en el inciso 3 de la ley 2744, ley de procedimiento administrativo general, y en el numeral 1,2 del artículo 4 del título preliminar de la citada norma. Consecuentemente, la Constitución es clara sobre el artículo 68 también sobre los reglamentos y las leyes que especifican las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En consecuencia, lo que tenemos que decir es que, acreditada la vulneración de derechos constitucionales, esta comprobación de esta lesión tiene que ser motivada desde el punto de vista considerativo y preciso por el órgano colegiado o el órgano revisor o de apelación, que se manifiesta porque no puede ampararse en una desprotección de los derechos fundamentales y ordenarse, sí, la protección de los mismos, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de un derecho constitucional cuyo tenor interpretativo es del Tribunal Constitucional, que donde el recurrente haya sido o haya sido, tiene que ser repuesto hasta antes en que hubo la lesión, ya que las cosas tienen que volver a su estado anterior. Ello está previsto en la jurisprudencia 2018 PCSTC de la sentencia de 90-2004, de conformidad con el artículo 139,5 y 202 de la Constitución Política del Estado. El tema de los goces y beneficios, derechos, reconocimientos, condecoraciones, uniformes, honores, el cuadro de mérito, escalafón de la Fuerza Armada, debe ventilarse lógicamente en la vía contenciosa administrativa, por ser un rango legal y no corresponde a un contenido directamente constitucional, conforme al artículo 5, inciso 1 del Código Procesal Constitucional. Una de las sentencias también 044-93-2011 PATC y la sentencia 3478-2012 PATC. Estas consideraciones son importantes de analizarlas para todo proceso que se pueda impugnar, sea como una acción de amparo o sea contencioso laboral, de renovación de cuadros tanto de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas. Mi nombre es Jesús Barbosa, nuestro celular de contacto es el 98 92 44 962. Gracias.